Hoy hablaremos del manejo de enfermedades crónicas en casa. El éxito de la calidad de vida cuando se han desarrollado enfermedades crónicas es sin duda el poder aprender cómo manejarlas desde casa, conocer cuáles son las señales de alerta y tener una comunicación adecuada con su médico son factores importantes para evitar complicaciones. Para abordar este tema, estamos en Médica Integral Centro de Especialidades y Servicios Médicos en la ciudad de Cuenca, con el doctor Marco Palacios Quesada, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cuenca, especialista en Medicina Interna por la Universidad de Cuenca, postulante al doctorado en Docencia Universitaria por la Universidad de Rosario, Argentina. Doctor, bienvenido. Cuéntenos, por favor, cuáles son las enfermedades crónicas más frecuentes en nuestro medio. Bien, gracias por estar aquí. Gracias a las personas que nos están viendo, que nos acompañan ahora. Es interesante que en nuestro medio las enfermedades crónicas no transmisibles, así se denominan completamente, son similares a las que se presentan en toda la parte occidental del mundo, ¿no? Entonces tenemos la diabetes mellitus, tenemos la hipertensión, básicamente en la cabecera, y atrás también, al igual que en otros lados, tenemos problemas metabólicos, problemas de obesidad, abajo están problemas osteoarticulares, etc. En esta ocasión vamos a hacer hincapié en las primeras, en las metabólicas, lo que es la diabetes mellitus, la hipertensión arterial. Doctor, ahora, ¿cuáles son los controles que las personas con enfermedades crónicas pueden realizarse desde casa? Muy bien, este concepto es bien interesante porque en las enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, hay que recordar que los valores de la glucosa, que es el azúcar en la sangre, ¿no?, o de la presión arterial en la hipertensión arterial, no se mantienen fijas. Si una persona se mide la glucosa en la mañana, no va a ser la misma que en el transcurso del día o en la noche. Igual en la presión, la cifra no va a ser la misma. Entonces, este movimiento de las cifras de glucosa, por ejemplo, o de la presión arterial en la otra situación, tienen que estar dentro de un rango establecido y acordado, digámoslo así, entre el paciente y el médico, porque siempre hay que trabajar en el punto de vista individual, ¿no?, de cada situación, de cada persona. Por lo tanto, las personas en la casa pueden aportar con la medición, por ejemplo, de la glucosa en el caso de las personas con diabetes, y hay unos momentos ideales para medirse, y también la presión arterial en el caso de las personas hipertensas, y esta información va a tener un impacto tanto en su control como en ayudar al médico a tomar decisiones también. Entonces, por ejemplo, hablando en el tema de diabetes e hipertensión arterial, pues tenemos la medición de la glucosa, por ejemplo, y la presión arterial en el caso de las personas hipertensas. Ahora, doctor, justamente con lo que nos decía, ¿cuál es el impacto que tienen estos controles realizados en casa por parte de las personas que ya padecen estas enfermedades crónicas? Perfecto, entonces, una vez que hemos acordado con el paciente que tiene la enfermedad, sea la que fuese, cuáles son los parámetros que él o ella deberían manejar en sus controles, entonces entra este actor o esta actriz importantísima en el manejo, ¿no?, que es el paciente, y es él o ella quien, midiéndose, va a saber si es que está cumpliendo las metas establecidas o no. ¿Qué pasa si no cumple las metas establecidas? El paciente está en riesgo. Aquí es clave el que un paciente tome un medicamento, haga un plan de ejercicio, haga un plan nutricional, debe tener un impacto en la enfermedad, debe controlarlo. Un ejemplo sencillo: si tengo fiebre, tengo una temperatura de 39 grados y tomo paracetamol, mido la temperatura al cabo de un par de horas y la temperatura está en 39, en 40, voy a llamar al médico y decirle: ¿sabe que no me baja la temperatura? No funciona. O si me baja, le puedo decir: sabe que ya me bajó, sí funcionó. Igual en la presión arterial alta, igual en la diabetes.
el paciente o la paciente se miden y dicen, ah, sí, esta es la meta que el médico había indicado que debería tener en ayuno, esta es la meta que debería tener después de comer. O en la presión arterial, ah, esta es la meta que me dijo el médico, esta es la meta que habíamos acordado. Porque si no conseguimos las metas, significa que estamos expuestos a todo el riesgo que implica, por ejemplo, la glucosa elevada, por ejemplo, la presión alta, o sea, el cuerpo se está dañando. El paciente toma la medicación y se sigue dañando porque no está cumpliendo un objetivo terapéutico del medicamento. Entonces, por defecto entendemos que el impacto va a ser muy alto porque el paciente se va a controlar, va a bajar su riesgo de exposición a este factor que lo está dañando y hay un éxito terapéutico. Importantísimo lo que nos indica, doctor, a través de esta entrevista. ¿Cómo sabemos si las mediciones que se realizan en casa están indicando que sí hay un buen control de la enfermedad? Entonces aquí viene este pacto, este acuerdo entre el paciente o la paciente, entre su médico o su médica y la familia. Porque el control de las enfermedades crónicas no transmisibles requiere un esfuerzo de todo este equipo de personas, ¿no? No solamente se trata de que el paciente vaya a su casa con su dieta, con su medicamento y él vea cómo se las arregla. Todos apoyamos. Conjuntamente con la familia y el médico se acuerdan unas metas porque van a ser bastante parecidas pero no las mismas. No es igual manejar una persona de 80 años con diabetes que una persona de 45. Vamos a tener unas metas un poco más móviles porque, por ejemplo, en las personas mayores vamos a intentar que no les baje mucho la glucosa porque eso es muy peligroso y podríamos ser un poquito más flexibles en las metas, y en los jóvenes o las jóvenes vamos a ser un poquito más estrictos con las metas. Entonces, ¿cómo se va a definir si las mediciones, si estos controles están dentro de lo correcto? Es en las consultas iniciales se van pautando cuáles van a ser las cifras. Entonces, aquí la persona con la enfermedad crónica entra en un rol protagónico porque dice, ah, yo soy quien lleva la batuta del tratamiento, porque yo me monitoreo en casa. Yo notifico al médico si los valores no están dentro de metas y aprendo también a conocerme. Sé que si, por ejemplo, hoy día comí X o Y alimento, me medí mañana en la mañana y veo que me subió más la glucosa. Digo, ah, no, ese alimento parece que me está descontrolando. Entonces, entro a jugar en tiempo real. Diferente es cuando uno se mide la glucosa, por ejemplo, se va al subcentro, se va al consultorio cada mes y ve cada mes cómo ha estado pues la glucosa. Eso deja mucho espacio de tiempo sin protección expuesto a factores de riesgo. Entonces, siempre se va a pautar cuál va a ser la medición que indica un buen control en la enfermedad con el médico, el paciente, cuál es su realidad, ¿sí? Cuál es su medio de desempeño, su familia, su esquema de vida, de trabajo, etcétera, y el asesoramiento profesional. Importante, ¿no? Este trabajo conjunto entre el médico y su paciente. Doctor, ¿cómo le pueden servir estas mediciones, en este caso ya a los médicos de cabecera? Entonces acá solemos decir a los pacientes que esta información vale oro, porque como médicos no podemos estar junto al paciente en el día a día. No sabemos qué pasó con la glucosa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. No sabemos qué sucedió con sus controles de presión arterial. Por lo tanto, cuando yo le veo al cabo de un mes, 2 meses, 3, 4, 5, 6, tengo un espacio vacío de información. Puedo hacer exámenes que me dan una idea de qué sucedieron los últimos 3 meses con la glucosa, por ejemplo, pero son 3 meses que no tengo información y no intervine, y cuando deberíamos hacerlo en ese momento, el ejemplo de la fiebre, ¿no? Si no me baja la temperatura en 2 horas, yo puedo intervenir si el paciente me da el dato. Igual en el tema de enfermedades crónicas, por ejemplo, en la diabetes mellitus, la hipertensión, problemas de dolor articular, se me ocurre, se establece una escala de dolor, una escala de función, y el paciente va dándose cuenta si el tratamiento y lo que él hace o lo que ella hace están impactando o no. Entonces, esta información es útil para el médico de cabecera, porque él puede hacer
adaptaciones del tratamiento, puede hacer mejoras en la terapéutica en el día a día, puede hacer un mejor asesoramiento y el paciente o la paciente también se dan cuenta de que, por ejemplo, hoy estoy con la glucosa muy alta, es que anoche comí esto, es que me olvidé el medicamento. Entonces entramos a formar un equipo de trabajo interactivo muy efectivo en realidad. Ayuda mucho esto a prevenir complicaciones a largo plazo, exposiciones innecesarias a factores de riesgo sobre todo, ¿no? Y la persona que tiene la enfermedad se conoce, aprende a conocerse, aprende a manejar su enfermedad. Siempre el paciente o la paciente van a ser la estrella del tratamiento de una enfermedad crónica no transmisible, siempre, porque él o ella son quienes afrontan el medicamento, su plan de alimentación, su plan de ejercicio, sus metas, su monitoreo. Doctor, muchísimas gracias por su presencia y bueno, por la valiosa información que nos ha dejado. Muchas gracias. Lo esperamos en una próxima ocasión. Con todo gusto.